¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast La Movida Disyuntiva de la Fundación NAP. Esta vez tenemos el placer de estar con un gran amigo que nos está visitando aquí en la capital de Bolivia, Diego Rojas. Diego Rojas es sucrense, es CEO de la startup más prometedora de este año 2023 en Bolivia, Pasanacu. Además es CEO de Tu Beca Bolivia. Recién nomás ha terminado una maestría, un MBA en la Universidad de Oxford y también una maestría en Administración Pública. Y no solamente eso, tiene una maestría también en energías renovables en Northeastern University. Es ingeniero mecatrónico y este año ha sido muy conocido por estar entre los 100 estudiantes más brillantes del mundo según la revista Poets and Quantos. ¿Qué tal, querido Diego? ¿Cómo estás? Hola Said, gracias por la invitación. Hace tiempo que quería venir, hace tiempo que quería volver a Sucre, que hace un año que no vengo a mi tierra y después hace mucho tiempo que igual quería ser entrevistado por ti. Entonces creo que al fin, por lo menos el artículo de los 100 MBAs más brillantes ha logrado que me des el espacio en el podcast. No, sin duda te queríamos entrevistar desde hace mucho. Tú eres una de las personas, son los jóvenes que está poniendo el nombre de Bolivia en alto. ¿Alguna vez algún boliviano ya ha estado entre los 100 estudiantes más brillantes del mundo? ¿O tú eres el primero? Bueno, primero son los 100 estudiantes de MBA más brillantes, ¿no? No quisiera Ya. considerar los 100 estudiantes de todo el De mundo. todas las áreas. Exacto, es solamente de MBAs específicamente. Y que yo sepa, bueno, no he hecho un review intenso de quienes han estado ahí, pero pues, yo diría que soy el primer boliviano que ha estado en esa lista. Ha salido mucho en el periódico. Tú estabas en Oxford ese momento, pero sin duda has causado revuelo aquí en Bolivia. Todos los periódicos han sacado una nota tuya y justamente ha habido algo que ha llamado la atención en muchas de tus notas, que es que tú quieres ser presidente de Bolivia de aquí a unos años. No, pues hermano, ya estamos empezando con las preguntas difíciles. Pero bueno, yo amo muchísimo Bolivia. Después de 7 años que vuelvo a vivir a Bolivia, estoy súper feliz con eso. Le tengo un cariño muy grande. Además que siento que he tenido muchas oportunidades gracias a ser boliviano en el extranjero y que tengo que devolver de alguna forma. Y por la experiencia que he tenido con Tu Beca Bolivia, con la fundación, digamos, y desde el sector privado con Pasanacu, entiendo que se puede tener mucho más impacto desde el sector público, con políticas públicas orientadas hacia la educación y hacia el microempresariado. Entonces, me encantaría en un futuro poder tener la oportunidad de aportar desde el sector público. No lo veo ahorita ni en el mediano plazo, pero sí tal vez en el largo plazo. Entonces, en ese sentido, para mí era importante como hacer esta maestría en políticas públicas en Oxford para empezar a aprender un poco más sobre el sector público y empezar a, no sé, no proyectarme, pero estar más relacionado con esto que me gustaría hacer a futuro. ¿Es algo ya decidido? Tú me dices que es a largo plazo, entonces puede cambiar esto. Personalmente, por ejemplo, querido Diego, pienso que al menos en mi área, dentro del desarrollo profesional y lo que hago, evidentemente todos queremos aportar a nuestro país, a Sudamérica, a Latinoamérica, pero desde un punto de vista bien personal, pienso que al menos yo soy más útil y hago patria desde la educación, desde tal vez un campo empresarial, desde la Fundación NAP. ¿Tú no piensas así? Porque en realidad entrar en el ámbito de la política es un ámbito también muy complejo, ¿no? No solamente entra la academia, ¿no? Hay un pequeño lobby, no hay un pequeño, hay mucho lobby por detrás y es algo que tal vez no, este es un campo que no he explorado. No sé qué piensas tú de eso. Sí, es bastante complicado. No es como que el objetivo de mi vida, digamos, ser presidente. O sea, sé que es súper complicado y si tal vez me toca aportar desde otra posición, como tú dices, donde sienta que realmente estoy haciendo algo importante, estaría feliz con eso. Yo en este momento siento que donde más puedo aportar, por ejemplo, es haciendo que Pasanacu sea exitoso y con eso abriendo oportunidades a otras startups en Bolivia y que haya inversión extranjera en Bolivia. En este momento y por los siguientes 5 a 10 años, creo que ese es el punto en el que voy a poder aportar más. Eso cambia. Los últimos 5 años he estado mucho más metido a lo que estuve acá en Bolivia porque sentía que podía tener un impacto mucho más grande, como que tratando de motivar a jóvenes a estudiar y trabajar en el extranjero. Pero entonces es como que, como tú dices, de donde yo sienta que puedo aportar más. Yo sí creo que los cambios más grandes a nivel institucional están a nivel público, ¿no? A nivel sector público. Entonces, me gustaría tratar de
prepararme, generar las conexiones, entender las necesidades de la gente estos años acá en Bolivia para tal vez en 10 o 15 años pensar en armar un plan de gobierno, no necesariamente donde yo sea el presidente, pero gracias a Dios y a las circunstancias de la vida he conocido gente con Tu Beca Bolivia muy capa, con muchas ganas de hacer cosas aquí en Bolivia, de distintos sectores sociales. Quiero proyectarme en los siguientes 10 años igual con Pasanajo, seguir conociendo a la gente a la que estamos llegando con Pasanajo, que es gente de clase media, media baja, seguir conectando con otras personas que tal vez están afuera, pero pensando en volver a Bolivia con mucha preparación y que podrían aportar. Y creo que para mí es interesante poder pensar en unos 10 años como que un proyecto de plan de gobierno, juntando a todas estas personas que tienen ganas de hacer algo por Bolivia. Pero como te digo, no es algo que me quite el sueño o que diga ese es mi objetivo de la vida y si no lo logro no voy a ser feliz, sino es más algo que siento que podría aportar desde ese punto. Pero veremos qué depara la vida. Genial. Bueno, lo importante es que tú quieres siempre aportar a tu país, ¿no? Yo te conocí justamente en Washington en el 2017, ¿te acuerdas? Justamente Luis Fernando Ortiz, que le mandamos un saludo, también estaba haciendo un MBA, pero esa vez en Harvard. Tú estabas haciendo tu maestría en energías renovables, ¿verdad? Y bueno, en la última cena que nos trataron re bien a todos los a la primera selección boliviana de robótica, First Global, que les agradecemos muchísimo. Ahí pudimos conocer a muchas personas, bolivianos exitosos, algunos que estaban estudiando y que ahora están trabajando en grandes empresas. Y justamente tú me comentabas con Luis Fernando, ¿no? Tenemos un plan, tenemos un proyecto que es Tu Beca Bolivia y lo vamos a hacer al siguiente año, ¿no? Me decían y me lo decían con mucho entusiasmo. ¿De qué trata Tu Beca Bolivia? ¿Hasta dónde se ha podido llegar con eso? ¿Cuáles han sido los mayores logros y perspectivas? Tu Beca Bolivia ya tiene, creo, 2016, 7 años de existencia y bueno, empezó como un proyecto sencillo para ayudar a bolivianos a conseguir becas en el extranjero, porque tanto Luis Fer como yo estábamos estudiando con la beca Fulbright en Estados Unidos y nos había costado bastante aprender sobre becas, aplicar a becas y aplicar exitosamente a becas. Y bueno, nos dimos cuenta que había muy pocos bolivianos en ese entonces en Estados Unidos. Entonces, que tal vez faltaba información y faltaba preparación sobre becas. Entonces, hicimos un proyecto sencillo donde hablamos a unos 40 amigos que teníamos becarios en todo el mundo, que querían, que igual se podían animar a ayudar a otros bolivianos a aplicar a becas en el extranjero y nació como un proyecto para ayudar a bolivianos que están interesados en estudiar en el extranjero con todo un proceso de mentorías y de tutorías para aplicar correctamente y exitosamente una beca. Fue súper interesante y no lo teníamos planeado el crecimiento que tuvo Tu Beca Bolivia. Empezamos con ese proyecto, como te decía, después nos dimos cuenta que tal vez cuando tenías 25 años y estabas pensando en aplicar una maestría ya era muy tarde porque no tenías inglés, porque no habías hecho actividades extracurriculares, no tenías buenas notas. Entonces armamos un segundo programa, que es el programa de mentorías para gente que recién estaba entrando a la universidad. Dentro de Tu Beca Bolivia. Dentro de Tu Beca Bolivia. Entonces, Tu Beca Bolivia nació con el programa de tutorías, luego lanzamos un programa de mentorías, luego nos dimos cuenta que el inglés era súper innecesario, entonces lanzamos un programa, una competencia de inglés. Eventualmente llegamos a trabajar igual con el torneo de robótica. A una etapa mucho más temprana empezamos con un programa de un club de lectura para chicos de 7 años. Entonces ha ido convirtiéndose en una plataforma que le permite a bolivianos que tienen ideas de proyectos sociales utilizar toda esta red que tenemos, todos los seguidores que tenemos y, bueno, algo de monto de financiamiento que tenemos para que se puedan hacer realidad todos estos proyectos. Y ahora, gracias a Dios, como que tratamos de abarcar toda la edad educativa de una persona, desde acompañarlos a sus 7 años cuando entran al club de lectura, hasta aplicar al concurso de inglés a los 15, después al torneo de robótica a los 17, el programa de mentorías a los 18, a los 25 ayudarles con el programa de aplicar a becas en el extranjero, y después a sus 30 igual tenemos una aceleradora de ideas, ¿no? Entonces la idea es como que acompañar durante todo el proceso educativo, profesional de los bolivianos, motivarlos, sobre todo mostrarles historias de otros bolivianos que han conseguido cosas súper interesantes, como tú decías, en el extranjero, y se ha convertido en una linda comunidad para mí, que todavía creo que tiene mucho potencial de crecimiento. Entonces estamos ahorita en la etapa en la que ya necesitamos institucionalizarnos para poder tener gente trabajando tiempo completo en Tu Beca Bolivia, porque hasta ahora todos hemos sido voluntarios, pero de forma que podamos tener un crecimiento ya mucho más estructurado y no como ahora que ha sido un crecimiento más de nos han aparecido proyectos y los hemos ido tomando.
¿Cuántos miembros tienes actualmente tu beca Bolivia? Han sido más de 250 voluntarios. Como es un voluntariado, entonces, dependiendo del tiempo de las personas, los voluntarios van y vienen. El último programa de tutorías hemos tenido 70 tutores, que bueno, podría decir que ahorita somos como 100 voluntarios activos. Genial. Había un proyecto también que me gustaba mucho que era TBB Emprende, Sí. que fomentaban el emprendimiento, ayudaban a startups y también los ganadores tenían un premio económico, una inyección de capital. Sí, ha sido uno de mis proyectos favoritos, que bueno, lo maneja Jonathan Capra, que le Un mando saludo igual a saludos a Jonathan. Jonah. Y bueno, que tiene la idea de, si estamos ayudando a los bolivianos a que les vaya bien académicamente y profesionalmente, ¿qué pasa si algunos de ellos no quieren trabajar para una empresa, no quieren irse al extranjero, pero quieren ser exitosos aquí en Bolivia? Y el camino puede ser una startup, ¿no? O un proyecto social como tu Beca Bolivia. Entonces, en ese sentido nació el programa de TV Emprende, que la idea es acompañarlos desde el momento en el que solamente tienen una idea a que puedan convertir en algo sencillo que se pueda aplicar. Entonces, la etapa más temprana del emprendimiento, ya sea emprendimiento social o emprendimiento con fines de lucro, pero un acompañamiento que sea gratuito, obviamente, para las personas y que a los mejores emprendimientos les podamos dar, como tú dices, un reconocimiento que no son miles de dólares, pero es algo que te permite decir, ok, parece que lo que estoy haciendo es algo interesante y puede tener una continuación. Entonces, tratar de conectar a esos emprendedores con otros programas ya de aceleración un poco más avanzados como Solidez, no sé, Pista 8, u otros programas en el extranjero, pero de forma que les demos que les ayudamos a tomar el primer pasito en el mundo de emprendimiento y que entiendan lo que es emprendimiento. Claro, sí, muy bueno y felicitarte también por todo lo que hacen en tu beca, tanto Nair como yo formamos parte de algunos proyectos y nos sentimos orgullosos de formar parte del grupo de voluntarios de tu beca a la cabeza de Luis Fernando y tuya, obviamente, que lo están haciendo muy, muy bien. Ya, pero dentro de tu vida profesional, tú has salido de la Cato en La Paz, de la Universidad Católica Boliviana, ingeniero mecatrónico, ¿verdad? Sí. Has tenido una beca Fulbright para la Universidad de Northeastern en una maestría en energías renovables, ¿verdad? Después te has ido a Italia a trabajar en PUSI. Eh, PUSI, ¿en qué parte de Italia está? Mantova, que es una Es una ciudad ciudad pequeña bien al norte. pequeña, ¿no? Sí. ¿Y cómo le va? Porque es una ciudad pequeña, muy parecida, por ejemplo, a Sucre, tal vez, así de pequeña. Aquí en Sucre tenemos un problema, que es de que todos los jóvenes se van, ¿no? No hay muchas fuentes de trabajo. Seguramente en muchas ciudades, en países en desarrollo, pasa lo mismo. Todos se van a unas 2, 3, 4 ciudades en sus países donde hay mucho movimiento económico y hay muchas empresas. En el caso de Mandova, es una ciudad pequeña también. Sí, es ¿Cuántos pequeño. habitantes tiene? 40.000 habitantes creo que tiene Mantova. Sucre tiene entre 200,000 a 300,000, ¿no? Entonces, ¿cómo le va tan bien a ese pueblo, a esa ciudad? Italia es un caso bien interesante a nivel empresarial. Es bastante atomizado y es sobre todo industrias privadas que pertenecen a familias. Entonces, en ese sentido, la manufactura italiana se ha hecho bien conocida. En Europa es conocida como buena manufactura de calidad y estas empresas no tienen la necesidad de moverse de su pueblo. Entonces, hay ahora 500 pueblos en Italia y cada pueblo tiene una empresa, o una o dos, entre 300 a 50 200 a 300 personas trabajando en la empresa que exportan sobre todo. Entonces, en ese sentido, creo que lo que ha pasado es que las empresas familiares han podido adaptarse en el tiempo, han podido traer personas extranjeras que han hecho crecer la empresa, han empezado a exportar y no han sentido la necesidad de moverse a otro lugar. De hecho, encuentran el beneficio de que es más barato vivir en un pueblo pequeño. Entonces les puedes ofrecer sueldos atractivos a las personas, que en mi caso mi sueldo, si hubiese estado en Roma, no me hubiese alcanzado para nada, pero en Mantua yo estaba bastante tranquilo. Entonces es un caso bastante interesante el italiano. Piusi, ¿qué hace? POC manufactura productos y servicios para la medición y transporte de combustible. Entonces, por ejemplo, bombas para cargar combustible, pero es en el sector agro o en el sector minero. Entonces, es un poco más un mercado más niche, que es mercados más pequeños, que son sobre todo áreas específicas en el área
como te digo, de ganadería o de minería y exportan sus productos a más de 100 países en todo el mundo. Es decir, en Italia es común tener a pequeñas ciudades, pequeños pueblos, Sí, donde su economía gira alrededor de una gran empresa que está al centro. sí, exacto. Ah, Pero interesante. es súper atomizado, como te digo, Italia. Hay un montón de pueblos y estos pueblos no son pueblos como los que conocemos acá en Bolivia, ¿no? O sea, son pueblos que realmente será pequeño Mantua, pero tenía un mall bastante grande, cine, bolos, su pequeño estadio, su equipo en la segunda división. Entonces, o sea, funciona como una ciudad pequeñita. No tiene la necesidad de salir. Interesante. Aquí en Sucre ha pasado lo mismo en anteriores años, que prácticamente casi todo giraba alrededor de unas cuantas empresas, entre ellas Fancesa, que bueno, ahora está entrando en un periodo de crisis, tiene que haber un periodo de reestructuración. Pero esas empresas, ¿cómo se mantienen pujantes? Es decir, ¿qué diferencias esas empresas italianas, donde básicamente la economía de los pueblos gira alrededor a una o dos, con las empresas en Latinoamérica, donde en realidad hay mucha variación, ¿no? O sea, las empresas pueden ser 2, 3, una década muy pujantes, pero después entran en un periodo de crisis, se tratan de salvar de alguna manera, entonces es muy difícil pensar en que una ciudad, un pueblo, puede estar alrededor de una empresa, al menos en Latinoamérica. ¿Cuál es la diferencia? Para mí es la ambición. Yo ¿La amo qué? La la ambición. ambición. Yo amo Sucre, he vivido 18 años acá, pero me parece que muchas veces el sucrense es muy conformista. Y en el caso de, hay varias empresas acá, no sé, Paraty, Sureña, la sombrerería, que en su momento eran grandes, pero acabas teniendo una familia que se queda conforme con lo que tiene, porque tienen un montón de dinero y no se actualizan. Y eventualmente el mundo sigue creciendo, entonces vas perdiendo tamaño de mercado y te haces menos competitivo, ¿no? Yo he tenido la oportunidad, y mi hermana también, que su creencia de trabajar en estas empresas, y les comparo con empresas, ni siquiera que están en otro país, del mismo rubro en otra ciudad, y ves la diferencia. La diferencia es desde cómo manejan los procesos, términos de seguridad, cómo hacen su marketing, cuáles las proyecciones que tienen a futuro, y el mismo hecho que las mismas familias siguen manejando todo lo que es la empresa. Entonces no tienes gente externa que te ayude a tener una perspectiva distinta, no hay una forma en la que vayas a crecer. Y eso hace lamentablemente, en mi opinión, que Sucre se quede pequeña y que las empresas que tenemos relativamente grandes no vayan a crecer en el futuro, pero la economía global sigue creciendo, la población sigue creciendo, entonces las empresas se van haciendo cada vez más pequeñas. Y la gente que es ambiciosa, eso le pasó a mi hermana, que no voy a decir la empresa, pero hizo su primera pasantía acá, vio que no le daban oportunidades de implementar lo que ella quería implementar y bueno, acabó yéndose a La Paz y en La Paz sí le dieron las oportunidades. Y en mi caso también tuve más oportunidades en La Paz de hacer cosas interesantes que acá en mi ciudad. Concuerdo en parte con eso. Hay muchas empresas aquí en la capital que en realidad han llegado a tener un nivel de ingresos aceptable Ujú. y bueno, ya el siguiente paso sería atacar otros mercados, tratar de volverse un monstruo a nivel nacional, Claro. pero eso no lo hace, pero sí el cruceño, los que están en Santa Cruz, las empresas cruceñas tienen esa visión, ¿verdad? Claro, y total, y al final es más riesgo, ¿no? Si al final tienes tu empresa aquí en Sucre y estás ganando tus buenos dólares, tienes tus autos, tienes tu casa, ¿por qué te vas a arriesgar a ganar menos para crecer? Creo que esa es la mentalidad un poco de muchos sucrenses, ¿no? En cambio, el cruceño dice, ok, pucha, me arriesgo, puede que pierda 2 o 3 casas, pero puede que consiga 20 casas en 2 años si agarro este riesgo. Entonces es mucho la mentalidad de riesgo y yo creo que muchos sucrenses que tienen esta mentalidad de riesgo acaban yéndose. O sea, en mi caso yo soy creo que me adapto mucho al riesgo. O sea, ahorita estoy con una startup que puede que en 2 años ya no exista y que tenga que buscarme un trabajo cuando soy egresado de Oxford. Podría estar tranquilamente viviendo en Europa y ganando un buen sueldo, pero para mí el riesgo es lo que me da una oportunidad extra. Entonces yo veo el riesgo como algo que me va a permitir realmente crecer de la forma que no podría crecer con una carrera profesional común. Y creo que en ese sentido el cruceño, como vos dices, es mucho más adepto al riesgo. Así es. Ahora, tú tocas un punto muy interesante que son las startups. Las startups, a diferencia de las empresas tradicionales, justamente hablábamos con Horacio Veraloza en anteriores podcasts, que es Angel Investor, creo que también ha invertido en Pasanacu. Justamente veíamos la diferencia entre las empresas tradicionales y las startups. En una empresa tradicional, tú necesitas ganar para poder pagar los sueldos.
En cambio, en una startup, tú puedes perder un cierto periodo de tiempo, por eso necesitas inversión, para después ganar mucho dinero, ¿no? Y bueno, también devolver a los inversores. Y además los inversores ganan también, ¿no? Pero es de mucho riesgo. Probabilísticamente, o bueno, estadísticamente, son muy pocas las startups que se convierten en unicornios, por ejemplo, pero es una forma también interesante de traer inversión a nuestros países, a Latinoamérica. No solamente en el caso de Pasanaco, en el caso de cualquier startup, ¿cuál es el momento o cómo tú proyectas hasta qué momento tú vas a necesitar inversión y ya te vas a volver autosustentable? Proyecciones, ¿no? Como vos dices. Entonces, Pero hay un marco, es decir, de aquí a 20 años me voy a volver sustentable. Eso tampoco seguramente, o hay startups que necesitan inversión 2 décadas, 3 décadas. ¿O cuál es el límite? no creo que exista un límite. Por ejemplo, Uber recién este año empezó a ser sustentable después de más de 10 años de estar en el mercado. Perdía más de $1 millón al día. Y eso es porque en una startup hay distintas formas en las que un inversor puede generar su retorno. No necesariamente cuando la empresa empiece a ganar dinero vas a generar tu retorno. ¿Por qué? Porque si haces una salida al mercado, un IPO, Initial Public Offering, que es cuando tú como startup vendes tus acciones al mercado, entonces Uber ha levantado como 100 o 200 millones de dólares en un IPO, aún perdiendo, porque gente como yo, que he comprado una acción pensando que en el futuro iba a valer, la acción que compré en 100 iba a valer en 200, entonces que le iba a vender, iba a tener un retorno de 100. Y con esos $100, digamos, que yo le he pagado a Uber, el inversor que había invertido $10 ya recibió sus $100 de retorno. Entonces, es un caso muy particular entre startup y startup. Hay startups que han perdido 20 años dinero, pero aún así han salido al mercado y sus acciones se han ido valorando y con eso los inversores ya han tenido un retorno y el riesgo pasa ya de los inversores a las personas que están comprando las acciones, ¿no? Pero en muchos otros casos, igual, por lo general, eso sí, no es necesario que llegues a una sustentabilidad en 10 años o a ganar más de lo que vendes, pero los inversores que invierten en una startup tienen que ver su retorno en 10 años. Entonces, ya sea que te vuelvas sustentable, que le puedas dar un retorno, o ya sea que hagas una oferta pública de acciones, eso tiene que pasar en 10 años desde que tú inicias la startup hasta que hagas un exit, que se llama. Eso es como un estándar, 10 años. Exacto, porque eso es lo que los inversores son instituciones que tienen sus inversores y sus inversores les dan dinero con un plazo de 10 años para ver el retorno. Ya, y si no existe el retorno, ¿cuáles son las formas, me dices, para obtener algún tipo de ganancia? ¿Vender las acciones? Pues hay 3 tipos, digamos, de exit, yo llamaría. Exit se llama cuando el Te inversor... sales. No, sí, cuando el inversor se sale de la startup y ya ve su retorno. Perfecto. Y también como un cofundador. O sea, mi exit sería cuando yo vea el retorno de todo el tiempo que le estoy dedicando a Pasanaco. Y este exit... Y te quieras salir, además. Sí, o me puedo salir o me puedo quedar, pero ya puedo ver la liquidez, ¿no? Porque, por ejemplo, en este momento, mis acciones valen $1.5 millones ahorita, pero nadie me va a comprar. O sea, ahorita ese dinero está ahí en el aire, en la nube, pero yo no veo un peso, no veo liquidez. Entonces, mi exit sería cuando yo pueda ver parte de ese dinero. O todo el dinero si me quiero salir de Pasanacu, o algo de ese dinero. O sea, que pueda vender un 10% de eso y por lo menos ver $100,000, digamos. Pero entonces, y obviamente todos buscan hacer un exit, ¿no? Porque al final uno vive de liquidez, uno vive de dinero en el aire. Entonces puedes volverte líquido, volviéndote sustentable, de forma que ya con las ganancias tú vayas pagando como que, ¿cuál es la palabra? Se me ha ido. Como que le vayas pagando retorno a los inversores. Esa es la primera forma. La segunda forma es que tú vendas tu empresa a una empresa más grande, que puede que todavía sigas perdiendo dinero, pero que si, no sé, por ejemplo, Pasanaco. Para nosotros un posible éxito es un banco grande, que ahorita tenemos de inversores al banco más grande de Perú. Entonces que eventualmente el banco más grande de Perú nos compre porque ve que es algo que puede vender, utilizar con todos sus bancos y que puede institucionalizarlo. Entonces tal vez en 5 años, por más que sigamos perdiendo dinero, Credit Corp diga, ok, Pasanaco es interesante, los compramos. Y ese podría ser mi segundo éxito. Y el tercer éxito es el salir al mercado. Entonces, a la bolsa de valores en Nueva York, que es la famosa, creo que la otra es en Chicago, hay en Sao Paulo,
hay en todo lado, pero entonces que tú puedas vender tus acciones al público común. Entonces, a gente como tú, como yo, que podamos comprar una acción desde $10. Entonces, no es necesariamente que seas un millonario que tenga que poner $100 millones o $10 millones, pero al público común. Pero vendes a tantas personas que puedes vender como que $100 millones en acciones a, no sé, 10 millones de personas. Y ahí el inversor ya ve retorno, por más que la startup sigue perdiendo dinero. ¿Qué es lo que le ha pasado a Uber? Uber, de hecho, ha salido al mercado público de acciones hace un par de años, cuando todavía seguía perdiendo dinero. Y otro caso, WhatsApp ha sido comprado por Facebook cuando todavía perdía un montón de dinero porque ni siquiera monetizaban, pero ya han visto un éxito porque han sido comprados por una empresa más grande. Y otro caso normal sería, no sé, se me ocurre tal vez Mamut, que supongo que ya son sustentables, entonces que ya con eso pueden pagar dividendos, esa es la palabra, a sus accionistas. Qué interesante. Entonces, en realidad hay muchas opciones y hay que saber jugar en este mundo de las startups. Exacto, y es importante saber, tener como que, obvio no la tienes clara, ¿no? Porque en 10 años pueden pasar muchas cosas, en un año pasan muchas cosas en una startup, pero por lo menos saber decirles a los inversores, mira, yo pienso que X y Z pueden ser mis posibles éxitos. En mi caso yo digo, o sea, mira, yo ya estoy trabajando con Bank of America en Estados Unidos, entonces tal vez ellos me puedan comprar. Estoy con Credit Corp en Perú, tal vez ellos me puedan comprar, pero también pienso que, mira, estas son mis proyecciones, yo creo que en un año ya voy a ser sustentable, que en 2 años ya voy a estar ganando $500,000 al año, entonces igual creo que yo puedo vender mis acciones al mercado público y generar ingresos. O sea, todo puede variar y las proyecciones cambian cada 6 meses por cómo crece la empresa, pero es importante tener por lo menos desde que tú empiezas la startup una idea de, ok, eventualmente, ¿cómo podría ser mi éxito? ¿Quién podría estar interesado en comprar mis acciones? Genial, interesante. Ahora, en el caso específicamente de Pasanacu, ya tuvimos en un podcast anterior a Johnny Ventiades, un gran amigo que ahora está de nómada digital, está paseando por todo el mundo, que es una parte importante también en Pasanacu. Él es un gran programador y es, en términos futbolísticos, es un gran fichaje para la startup de Pasanacu. Él justamente ya nos explicó de qué trata todo Pasanacu. No era la intención hacer una propaganda para la startup, pero se ha dado la coincidencia de que conocemos a personas brillantes que justamente están en esta startup. Pero específicamente ya después de que sale al mercado Pasanacu, hace ¿cuánto? 2, 3 años tal vez. Sí, hemos empezado a trabajar en el proyecto hace 3 años y bueno, hace un año conseguimos fondos, entonces institucionalmente estamos incorporados hace un año y medio. ¿Cuáles son las proyecciones con Pasanacu? Es decir, el año pasado ya han recibido inversión y ahora te he visto, por ejemplo, en redes sociales hablando con Bank of America, estabas en Perú, estabas volviendo a Oxford. ¿Cuáles son las proyecciones que tienes a corto plazo? Evidentemente tú me dices que todo puede cambiar de 6 meses en medio año, ¿no? En un mes tal vez. Pero ahora, en este punto, ¿cuáles son las proyecciones? En este punto, bueno, estamos levantando una siguiente ronda de inversión. El año pasado levantamos 150,000, ahora ya hemos levantado 130,000 y con eso ya tenemos suficiente hasta, según nuestras proyecciones, llegar a sustentabilidad a mitades del próximo año. Y ya desde mitades del próximo año deberíamos ser sustentables y en ese momento quisiéramos levantar una siguiente ronda más grande que nos permita sencillamente escalar. Es este riesgo que te decía, ok, podríamos quedarnos ahí sustentables y todos con nuestros sueldos, un buen sueldo y pagarles dividendos a los inversores, pero nosotros creemos que el potencial de Pasanacu es súper grande a nivel Latinoamérica y también a nivel Estados Unidos con la población migrante. Entonces nos gustaría levantar una siguiente ronda para meterle de nuevo mucho más dinero a lo que es marketing y ventas y volver a perder dinero, por más que lleguemos a ser sustentables, volver a perder dinero nuevamente, pero para ya llegar a un mercado mucho más grande que es el de Estados Unidos y el resto de la región. Y con eso yo pienso en unos 5 o 6 años, si todo va bien, deberíamos, no sé, estar vendiendo Pasanacu en unos 50, 100 millones de dólares, ya sea algún banco grande en la región o hacer una salida al mercado público. Genial, ¿no? Felicitarte por ese ímpetu y esas ganas que tienes desde que te he conocido. Y el primer momento que te he escuchado hablar de Pasanacu, justamente tú tenías las mismas ganas que ahora. Y bueno, están logrando cosas que muy pocos han logrado en Bolivia, en el campo de las startups. Tú, querido Diego, ¿has emprendido porque te gusta o por necesidad? Por lo general en Bolivia lo que vemos es de que las personas emprenden por necesidad. O sea, yo no encuentro trabajo y me las ingenio, ¿no?
sí o sí tengo que hacer esto porque si no, no como. En cambio, en otros países se ve que emprenden porque les gusta, ¿no? O sea, yo ya estoy bien acomodado, tengo un buen patrimonio, una familia, pero emprendo porque me gusta. ¿Tú por qué has emprendido? Porque tú estabas trabajando de ingeniero justamente en Italia, estabas en Europa. Sí, para mí, yo no diría que no ha sido ni por necesidad, ni porque me gustaba y podía darme el lujo de hacerlo. Porque en mi caso, yo ahorita no tengo nada a mi nombre, mi familia solo tiene un departamento, yo tengo una deuda personal de $20,000. Entonces no estoy espectacular y sí podría estarlo. O sea, saliendo de Oxford, me han ofrecido ser gerente de mi empresa en Italia a nivel Sudamérica y manejar todo Pusey para toda Sudamérica con un muy buen sueldo y ser dueño de esa empresa. Entonces, sí he tomado riesgos, pero tampoco podía tomar riesgos a full con Pasanacu. O sea, yo desde que empecé Pasanacu sabía que necesitaba un sueldo. No el sueldo más espectacular con Pasanacu, pero si no tenía un sueldo, no tenía papás que me den dinero y no tenía tampoco ahorros como para vivir solamente de lo lindo que puede ser Pasanacu y que mis acciones en 10 años van a valer 100 millones de dólares. Entonces, para mí ha sido sí, yo creo que animarme a tomar muchos riesgos y estar tranquilo con los riesgos que estoy tomando y con las oportunidades que estoy rechazando. Pero también sí, o sea, no te voy a negar, me encantaba la idea de poder tener impacto en Latinoamérica. Después de estar en Italia, dije, me encantaba mi vida en Italia, la comida es deliciosa, el país es espectacular, la gente es muy buena, es parecida a la latina, pero sentía que estaba muy desconectado de Latinoamérica. Y yo siento que le debo mucho, mucho a Bolivia y quería hacer algo acá. Y creo que al final prefiero ayudar a un latino realmente a tener su primer crédito para hacer un negocio propio que ayudarle a alguien en Estados Unidos que ya tiene 100 millones de dólares a hacer 110 millones de dólares con un aplicativo. Entonces creo que la oportunidad de impacto es mucho más grande en Latinoamérica y yo sí quería volver y sentía que si volvía a una posición normal, algún trabajo normal, realmente no iba a poder tener un impacto tan grande en las personas. Entonces por eso para mí era como lo que vos decías, yo creía que desde donde yo más podía impactar era desde el punto de ser un emprendedor y poder aprovechar todo lo que había aprendido afuera para tratar de hacer algo acá en Bolivia. Entonces ha sido una combinación de algo que sí me apasiona bastante, pero también creo que, no sé, he tomado bastantes riesgos que por ahora estoy contento con mis Pero riesgos. es ese compromiso social que tú tienes, tanto con tu tierra, con Bolivia y con Latinoamérica, ha hecho prácticamente que tomes esos riesgos, ¿no? Porque si no, no Sí, los hubieses tomado, posiblemente. sí, eso es cierto, total, porque al final igual, sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que, y más que todo, me encanta Latinoamérica como región, pero tengo un cariño muy grande a Bolivia en general. Me siento parte sucrense, parte paseño, ahora que vivo en Santa Cruz un poquitito cruceño, pero tengo más que todo un cariño bien grande por Bolivia. ¿Cómo ves la diferencia en Santa Cruz? Te he podido visitar hace unos meses en Santa Cruz. Muchas gracias por recibirme. Ojo que he tenido que buscarte, ¿no? Ni me has avisado que estabas en Santa Cruz. Es que yo pensé que estabas en Nueva York, en Oxford. Es que veo tu Instagram y me confundo, hermano. O sea, no sé dónde estás. Justamente te vi, ustedes ya tienen una oficina en Manzana 40, que es un cowork espectacular en Santa Cruz. ¿Cómo ves la parte del ecosistema de emprendedores, el ecosistema de startups en Santa Cruz específicamente? Que veo que es muy distinto a los ecosistemas de toda Bolivia. ¿Y cómo ves al ecosistema en toda Bolivia en realidad? Al menos ahora, hablamos con Horacio de esto, por ejemplo, con Horacio Veraloza en el anterior podcast. Y bueno, Horacio me decía de que no tenemos todavía aquí ningún unicornio. Tampoco tenemos personas que ya hayan vendido una startup, como tú dices, y hayan tenido un exit y estén volviendo a hacer una startup. Sí hay un caso de esos, ¿no? Los que han vendido pedidos ya. Los que han vendido net, comidas a pedidos ya. Y también Yaigo que han vendido a A Yumi Yumi y los dos han vuelto a ser emprendedores. han vuelto a Sí, ser. Bueno, son casos, son dos, mm, ¿no? Tampoco eran unicornios. sí, sí. Y bueno, Horacio dice que en realidad todos están viendo la forma en Bolivia. Hay algunos que han venido de grandes escuelas, de Oxford, por ejemplo, del MIT, de Harvard, bolivianos que están viniendo a hacer startups. Hay otros que han estudiado aquí, hay otros que no han estudiado nada, pero que tienen el ímpetu, la idea y con mucho esfuerzo la quieren lograr. Hay otros que venden solamente humo, ¿no? Hay otros que dicen,
mi startup gana $3 millones, pero cuando tú ves su aplicación, no sé, tiene 3 descargas. Entonces, cuando a alguien tú le pides los documentos, ¿no? Para poder invertir, es ahí donde se frena todo. ¿Cómo tú ves este ecosistema? ¿Qué le falta? ¿Cuáles son sus perspectivas? ¿Cuáles son sus puntos fuertes? ¿Cuáles son sus puntos débiles? Es un ecosistema bastante, no diría primitivo, pero que recién está apareciendo el boliviano. Si lo comparas con Perú, Chile o cualquier otro país en Latinoamérica, es muy pequeño el ecosistema acá. En parte es igual porque en Chile, en Perú y en otros países hay apoyo del sector público con emprendimientos en etapas tempranas, que es algo que no tenemos acá en Bolivia. Entonces, que el sector privado de alguna forma tiene que financiar estos emprendimientos que, como vos dices, son alto riesgo, ¿no? O sea, que realmente necesitas dinero para perder durante los primeros meses y puede que funcione, puede que nunca funcione. Entonces, no existe el apoyo del sector público, lo cual hace que sea más difícil tener un ecosistema de emprendimiento grande acá en Bolivia. Y tampoco existe personas en el sector privado que se animen a tomar riesgos grandes. Personas como Horacio Veraloza, que son muy necesarias para el ecosistema emprendedor, son muy pocas en Bolivia. Y a mí me ha costado bastante encontrarlos. Y dentro de todo, yo te soy sincero, yo creo que tengo un background privilegiado. El decir que vengo de Oxford hace que Horacio tenga más confianza en invertir en mi startup que alguien que ha salido de la San Francisco, por más que tenga la misma idea que yo. Entonces, a mí me ha costado un montón encontrar inversores ángeles que se animen en invertir en Pasanacu. Personas que no tienen el mismo background que yo, les va a costar muchísimo más. Porque el boliviano en general todavía tiene mucha aversión anti-riesgo. Entonces es un ecosistema que está No le gusta naciendo. mucho el riesgo. Exacto. Entonces es un poco complicado en ese sentido, pero lo que yo sí veo en Santa Cruz es que hay bastantes eventos que tratan de aglutinar a los emprendedores, que hay muy buena comunicación entre emprendedores. Yo en el poco tiempo que estoy viviendo en Santa Cruz he llegado a conocer a la mayoría de los emprendedores, a tomarme un café con ellos, a aprender de problemas que ellos ya habían tenido y contarles sobre mis problemas. Entonces hay una comunidad bastante bonita de unas cuantas startups que sí están como que un pasito más adelante y otras que están empezando que pueden tal vez tener algo de guía de estas otras startups. Entonces, en ese sentido, sí me ha gustado mucho llegar a Santa Cruz, que he encontrado esta comunidad e incluso con unas cuantas startups, que no son muchas, como dices en Bolivia, pero que están más avanzadas que nosotros, he podido llegar a tener como que algún mentor incluso que me ayuda a entender problemas que nosotros estábamos pasando con Pasanacu y que no sabíamos cómo arreglarlos. Entonces, una bonita comunidad, yo diría, la boliviana, que espero siga creciendo. Y va a crecer de la mano de que a otras startups bolivianas les vaya bien, ¿no? Si, no sé, un Delta X que les está yendo muy bien, logran hacer un éxito en un futuro, si Pasanacu puede hacer un éxito, los que han invertido en Pasanacu van a decir, ok, parece que los bolivianos tienen algo interesante, entonces pongamos más dinero en Bolivia. Pero también puede pasar que alguien que ha levantado $2 millones y que al final no funcionó la aplicación, desaparezca y los inversores digan, no, Bolivia no funciona para invertir, es un mercado muy peligroso y parece que los inversores no son buenos. Entonces, en esta etapa en la que estamos, dependemos mucho de las startups que han levantado capital. Si les va bien, todo el ecosistema va a ganar, y si les va mal, todos vamos a perder. Y Pasanacu está entre una de ellas. Ojalá entre las que les vaya bien, pues. Claro. Has hablado de Delta X. Un saludo a Luis Fernando Ortiz, justamente, que ha sido el fundador de Tu Beca Bolivia contigo. Ahora está en México, él, ¿no? Él sí se está internacionalizando. Delta X, esa startup está creciendo, pero como levadura. Sí, Delta X es un muy buen ejemplo. Yo diría que una de las startups más prometedoras de Bolivia. Y bueno, Luis Fernando igual en mi caso ha sido un amigo y también ha sido un mentor cuando empezaba mi camino como emprendedor. Genial. Hablando ya del plano académico, querido Diego, justamente he visto en LinkedIn que tú has estado en el simposio número 49 de Saint Gallen, que es Saint Gallen, se dice, ¿no? Sí. Saint Gallen, que como un futuro líder joven del mundo. ¿De qué trata este simposio? O sea, que te cataloguen como un futuro líder joven, no de Bolivia, sino del mundo, es sin duda algo muy prometedor y nos llena de orgullo a nosotros como sucrenses. ¿Cómo has llegado ahí? ¿De qué ha tratado este simposio? Ese simposio, la verdad, ha sido la conferencia más interesante a la que he ido en mi vida. Ha sido muy, muy buena. He tenido la oportunidad de conocer a uno de mis top 3 ídolos de todo el mundo, que es
Jorge Lehmann, que es la persona más rica de toda Latinoamérica y que es el dueño de AB InBev, entonces que yo lo admiraba muchísimo. ¿Qué hace esa empresa? AB InBev es dueña de una de cada 3 cervezas en el mundo, entonces es dueña de CBN acá en Bolivia. Es dueña de CBN también. Sí. O sea, es el magnate de la cerveza. Exacto, es el magnate de la cerveza. Ya. Y que bueno, paréntesis aparte, lo que hizo Jorge Lehmann fue darse cuenta de algo que yo te estaba comentando hace rato. Se dio cuenta de que la mayoría de las cerveceras en Latinoamérica son manejadas por familia y que después de la segunda generación de la familia ya son súper deficientes, que no tienen el mismo interés que la primera familia, que la primera generación, que podrían ganar mucho más dinero. Entonces les ofrecía poco dinero para comprarles la cervecería y después él, como que utilizando estándares internacionales y trayendo gente de afuera, las hacía crecer un montón y las iba fusionando y ya se hizo la cervecería más grande del mundo, ¿no? Dándose cuenta de esta deficiencia que, como te decía, muchas empresas familiares no llegan a tener el potencial que podría tener esa empresa. Pero bueno, entonces acabé conociendo... ¿Cómo se llama él? Jorge Lehmann. Jorge Lehmann es dueño de la Cervecería Boliviana Nacional. Es dueño de AB InBev, que es dueña de la Cervecería Boliviana Nacional. Que engloba a varias empresas cerveceras. Sí, ahí está Corona, ahí está Budweiser, bueno, acá está CBN. Entonces, una de cada 3 cervezas, bueno, ahora ya debe ser, ahora han comprado la segunda más grande, una de cada 2 cervezas en el mundo deben ser de AB InBev. Genial, qué interesante. Y bueno, tuve la oportunidad de conocerlo, de hablar media hora con él. Y al final St. Gallen es un congreso muy interesante donde 100 personas entran, 100 estudiantes menores de 30 años. Y a los que estén escuchando y tengan menos de 30 años les invito a aplicar. Tienes que hacer un ensayo de 2 a 3 páginas, un tópico específico cada año y escogen a los 100 mejores ensayos y les invitan a Suiza con todo pagado para estar los 4 días en el congreso. Entonces son 100 líderes que van mediante este concurso de ensayo, otros 100 líderes que son invitados por ex líderes. Ese ha sido mi caso, que un amigo nigeriano mío había ido el año pasado y luego ha dicho, hay este tipo boliviano que está con Tu Beca Bolivia que parece interesante. Entonces me entrevistaron, me aceptaron y me invitaron. Y después son 100 y 100 líderes y bueno, invitan a personas, como te decía, tops, ya mucho más senior, digamos, como para que pueda haber un intercambio de conocimientos y de experiencias entre una generación mayor a una generación joven como la nuestra, que todos los que van a St. Gallen son menores de 30 años. Entonces ha sido una experiencia muy, muy linda que he tenido la oportunidad de escuchar a la primera ministra de Alemania, estar con Jorge Paulo Lehmann, estar con personas de BlackRock, de Citibank. Entonces, con gente muy, muy senior y bueno, he aprendido sobre todo muchísimo y he generado muy buenas conexiones. Creo que a la larga te das cuenta que eso es lo más importante. Qué interesante. Entonces, tal vez eso también te ha empujado al mundo del emprendimiento, posiblemente. Sí, totalmente. Lo que me pasa a mí es que cuando voy a estos lugares donde toda la gente que conozco ha hecho muchas más cosas que yo, entonces ahí digo, wow, algo tengo que hacer, o sea, tengo que poner cuarta o tengo que poner quinta, pero no me puedo quedar atrás. Entonces, obviamente al principio te sientes como que qué pequeño que soy, o sea, no estoy haciendo tanto, pero te anima a crecer. Eso es lo que a mí me pasa. Entonces, prefiero estar en esos lugares que estar, no sé, o sea, en Sucre o en La Paz, donde vengan a decir, Diego es el mejor emprendedor de Bolivia. Claro. Pero si me comparo con cualquier otro emprendedor de cualquier otro país de Latinoamérica, o sea, podría haber hecho 15 veces más lo que estoy haciendo con Pasanacu, ¿no? Entonces, estar en este tipo de eventos realmente y conocer ese tipo de personas es para mí súper motivador. Comparto contigo. El hecho de compararse con personas que ya han logrado más, pero siempre te va a permitir estar en movimiento, siempre, ¿no? Pero si te quedas así de como, ahí está él, ha hecho estas cosas, bravo. Creo que te vas a quedar ahí estancado. Pero además tú has hecho una investigación. Tú has ganado una medalla de honor del gobierno boliviano por una investigación realizada en Alemania juntamente con la ONU, ¿verdad? ¿De qué ha tratado esta tu investigación? Sí, eso ha sido en mi otra vida cuando era ingeniero. Bueno, como te digo, nunca tengo miedo a los cambios y a tomar riesgo. Entonces, antes... Toda mi vida había sido como ingeniero y luego dije, pucha, ya no me gusta ser ingeniero y quiero hacer algo en finanzas con Pasanacu. Y dije, pues no sé nada, pero bueno, voy a aprender. Entonces, algo que sí me gustaría decir es que nunca es tarde para cambiar, aunque sea totalmente de rubro. Solamente tienes que ponerte las pilas y realmente ver cómo hacer para compensar todo el tiempo que... Porque tú tenías una vida hecha, ¿no? Ingeniero mecatrónico. Claro, exacto. Maestría en Estados Unidos en energías renovables. O sea, yo ya sé
qué va a hacer Claro, lo más compañero. lógico hubiese sido que continúe trabajando, no sé, en yacimientos de litio o que abra esta empresa italiana aquí en Sudamérica, Exacto. pero ya no me apasionaba y yo creo que para mí lo más importante es, me encanta trabajar, entonces puedo trabajar 8 o 10 horas al día o 12, pero solamente si me apasiona lo que hago, ¿no? Entonces necesito estar apasionado por lo que me gusta. Entonces ahí te has metido a una maestría en administración de empresas y Sí. una maestría Claro, sí, porque ahí sentía, ok, administración pública. quiero hacer finanzas, quiero hacer inclusión financiera, no tengo los skills, no tengo el network, ¿qué hago para compensar? Y dije, ok, el MBA, eso es lo que necesito. El MBA me va a dar las herramientas, me va a dar las conexiones y me va a dar un título que diga, ok, esta persona está calificada para ser un emprendedor. Totalmente cambiaste rumbo. Sí, total, ya no quiero que haga ingeniería. Pero volviendo a este tema de la investigación, ¿tú Súper. qué has hecho en esta investigación? Esa ha sido una experiencia increíble porque hemos hecho una investigación con la Agencia Europea Espacial y con la Agencia Europea Alemana. ¿Desde Bolivia? ¿O En en un Alemania? principio hemos hecho nosotros la propuesta aquí en Bolivia y luego hemos ido 2 semanas a Bremen, que en Bremen tienen una torre de microgravedad, donde si lanzas algo en esa torre, durante 10 minutos tienes microgravedad, que es como simular que estarías en el espacio. Entonces se utiliza para probar cosas si funcionarían o no en el espacio. Y lo que nosotros hicimos con un equipo de mi entonces trabajo y que también era de la Cato, estaba trabajando para ese entonces en PFM, que PFM hace dispositivos médicos para cardiopatías congénitas, entonces dispositivos que van al corazón. Y lo que nosotros queríamos probar es que estos dispositivos en el espacio igual funcionaban, porque la densidad de la sangre es distinta en el espacio, no tienes gravedad. Entonces hicimos un simulador de un corazón con un dispositivo al medio y con válvulas que simulaban como que el paso de la sangre por ambas válvulas del corazón. Lo armamos y eso lo pusimos en la cápsula y allá en Alemania como que lo lanzamos para ver qué pasaba en microgravedad. Y eso lo hicimos de la mano y con la ayuda de la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Alemana y bueno, el Departamento de las Naciones Unidas para el espacio. Y ustedes ganaron un premio aquí en Bolivia, una medalla. O sea, al final era una competencia mundial para tener estas 2 semanas en Alemania y solo escogían un proyecto por año. Entonces nosotros fuimos escogidos ese año, que fuimos el primer proyecto boliviano en ser escogido. Luego, 3 años después, de los 5 que fuimos, 3 volvieron a ir, volvieron a ganar. Entonces tengo compañeros muy, muy capos que fueron parte de esa investigación. Y bueno, ganamos ese premio, entonces fuimos con todo pagado a Alemania, que igual el uso de estas instalaciones son súper costosas, pero han sido pagadas por las Naciones Unidas. Y después aquí en Bolivia nos hicieron un reconocimiento por esta investigación, ¿no? Porque al final fuimos, tal vez yo diría, el primer grupo boliviano que ha hecho una investigación en microgravedad y punto. Al salir ya de tu carrera, al salir de ingeniero mecatrónico de La Paz, de Bolivia, ¿cómo nace la predisposición o las ganas de salir a estudiar al exterior? ¿Cómo nace las ganas de tener una beca? Seguramente has buscado por uno y por otro lado, pero ¿cómo nace esto? Eso se lo debo a todos mis papás. Mis papás, desde que estaba aquí en el colegio, me dijeron, Diego, eres inteligente, tienes buenas notas, entonces tienes que conseguir una beca en el extranjero. Y ellos me obligaron a irme a La Paz. Yo no quería irme a La Paz. Soy su creencia. Estaba cómodo acá. O sea, tenía mis amigos, chicas, una buena vida acá. Entonces no quería irme a La Paz donde nadie me conocía, donde todo iba a ser más difícil. Pero mis papás me obligaron porque me dijeron, todas las embajadas están en La Paz. Entonces si te vas a La Paz vas a tener más oportunidades de eventualmente irte afuera. Y bueno, fui a La Paz. Al final me acostumbré. Ahora me encanta La Paz. Es decir, tú ya te habías ido con esa mentalidad. Sí, mis papás me lo pusieron desde pequeño. Tengo que conseguir una beca de maestría. Sí. Ya. Sí, mis papás me han dicho, tienes que irte al extranjero y yo no te vamos a poder pagar en el extranjero, entonces el único camino es una beca. Y bueno, mi mamá igual me ayudó a ir a las embajadas, en ese entonces no había Tu Beca Bolivia, entonces no había como que una plataforma donde te ayuda a ver qué becas existen. Entonces yo fui a 10 embajadas en La Paz, mi mamá fue a otras 10, hice como que mi propio Excel de cuáles eran las becas disponibles, cuáles eran las fechas de postulación, los requisitos, etcétera. Y bueno, apliqué a varias becas, ¿no? Entonces, apliqué con ayuda. Mi mamá me ayudó a investigar y mi papá desde colegio me ayudaba como que con las postulaciones. Entonces, en ese sentido, tuve mucho apoyo de mis papás y, como te digo, o sea, ellos me dejaron claro que si no me iba al extranjero, o sea, la capacidad que ellos veían que yo tenía iba a ser desperdiciada. Ahora, la beca Fulbright de la Embajada Americana, ¿ha sido la primera beca a la que te has postulado o No. han habido varias a las cuales te han rechazado?
La primera beca que postulé fue porque mi papá me insistió, estaba en colegio, era una beca para ir una semana a la NASA y él me ayudó con toda la postulación y bueno, quedé en los 5 finalistas, 3 finalistas, fueron 2 y yo no fui. Entonces fue la primera vez que me dijeron no y dije, puta, qué feo, tengo que ir. Entonces desde entonces me quedó la chispa de tengo que ganar una beca. Pero eso es lo interesante porque yo pienso que la tolerancia al fracaso es lo que te diferencia. Ah, total. Yo veo, al menos en las competencias de robótica, dos tipos de niños, de jóvenes, y eso justamente hay que enseñarles a ellos. Veo unos que no ganan y lo dejan y dicen, no, nunca más voy a hacer algo con ciencia y tecnología. Odio esto. Pero hay otros que pierden y en realidad se ponen a analizar ellos mismos qué podrían hacer para ganar. Entonces te dicen, hola Said, al año me va a ir mejor, al año me voy a esforzar. Justamente esa tolerancia al fracaso, pienso que tiene que formar tu carácter, ¿no? Y eso te pasó a ti, o sea, no has ganado la beca y no has dicho, ya nunca más voy a postularme, digamos. Sí, total. Y bueno, incluso es mucho peor con Pasanacu. O sea, te muestro la lista de los fondos a los que he postulado. Son 115 y 3 han invertido en mí. Entonces he escuchado a 112 personas decirme, no, lo tuyo no funciona, lo tuyo no va a ningún lado. Y bueno, es algo casi del día a día, ¿no? Entonces yo estoy acostumbrado a fracasar. Y tal vez sí he empezado con lo de las becas, ¿no? Apliqué a esta de la NASA que no me salió. Apliqué a las becas del gobierno que tampoco me salió. Y después apliqué a una beca en China que sí me salió, que era para hacer la maestría afuera. Pero no sé, en ese entonces algo dentro mío me decía, te va a salir Fulbright. Entonces rechacé lo de China y más bien me salió ¿En qué Fulbright. era la maestría en China? En energía nuclear, creo. Energía nuclear. Sí. Ya. Pero tú rechazaste sin tener Sí. algo seguro de la Fulbright. Sí, eso fue un riesgo bastante grande que igual tuve. En realidad, entonces tú presentías algo. Sí, ya había tenido la entrevista con Fulbright y yo presentía que me había ido súper en la entrevista. Dije, esto me va a salir. No sé por qué tenía ese presentimiento. Entonces, sí, rechacé y bueno, por suerte salió Fulbright. Después de ganar la beca, tú igual tienes que dar un examen para entrar a esas universidades. Creo que es el RSE. El GRE. Sí, exacto. ¿Lo diste antes, después? Podías darlo antes o después, Sí, el pero... GRE, es el GRE, el GRE, Sí. ¿verdad? Sí. Podías darlo antes o después y bueno, yo creo que yo lo di antes porque para mí, si yo lo daba antes, muy poca gente lo iba a dar antes, entonces mostraba que mi compromiso era grande con la beca. Y de hecho, de los 5 que ganamos la beca Fulbright de ese año, yo era el único que tenía el GRE. Entonces, yo creo que eso a mí me ayudó a mostrarles a los de la beca, ok, esta persona es seria, se ha tomado el tiempo de estudiar 3 meses por más que no era necesario para dar este examen y que si no le sale esta beca, el examen no le sirve para nada. Entonces, eso ha mostrado, yo creo que ha mostrado que yo tenía más compromiso que las otras personas. Entonces, me ha ayudado a compensar un poco algo que no era muy bueno en mi currículum, que era mi promedio, que mi promedio era 78 sobre 100, en una universidad privada. Entonces he sacado el ranking de mi carrera y soy 17 entre 25. O sea, mi nota no está entre las peores, digamos. Había muchos que salían mejores notas. Entonces ahí dije, ok, mi nota es mala, pero no por eso me voy a dar por vencido. Voy a compensar teniendo una muy buena nota en el GRE. Entonces no solamente di el GRE, sino que lo estudié un montón, de forma que cuando veían los de la beca decía, ok, su promedio parece malo, pero si veo su GRE comparado con otras personas de todo el mundo es bastante bueno. Entonces creo que eso realmente me da una oportunidad extra de poder ganar esta beca. Eso es algo importante que tocas porque en realidad todos los que nos ven también tienen que estar conscientes de que las calificaciones que tú tienes en la universidad solamente son más o menos el 30% de lo que evalúan en todas las becas, ¿verdad? Sí y no. O sea, como te digo, puedes compensar con otras cosas, pero igual si yo le hubiese dedicado más tiempo a la universidad, que es una de las cosas que me arrepiento, Tuviese mejor. me hubiese ido mucho mejor y no hubiese estado en Northeastern, hubiese estado en una universidad mucho más top, digamos. Entonces, sí es importante, pero ninguna de estas cosas es un impedimento. O sea, siempre hay la forma, como te digo, de lograr llegar donde quieras. O sea, obviamente, me hubiese sido mucho más fácil para mí empezar Pasanacu si hubiese trabajado en banca, en finanzas, hubiese estudiado economía, pero he encontrado la forma de compensar eso y todavía empezar una startup en inclusión financiera y en fintech cuando no tenía el background. Entonces, siempre hay formas de compensar, yo creo, pero
eso no le quita para nada el mérito de que te esfuerces siempre. Y que si vas por un camino correcto, o sea, las cosas van a ser mucho más sencillas. Yo creo que mi vida hubiese sido mucho más sencilla si no hubiese ido de acá, por allá, por allá. Todavía me está yendo relativamente bien, yo considero. Estoy feliz con cómo me está yendo. Pero con algunos otros pequeños cambios, tal vez mi camino hubiese sido más rápido. Claro, pero es que nadie también nos enseñó a vivir nunca, ¿no? Entonces esto es prueba y error también. Ahí lo importante es, y creo que esa es la ventaja que tienen las personas en países como Europa o en Estados Unidos, que tienen un mentor desde etapa temprana, ¿no? Entonces, tus 18 años tú puedes hablar con alguien que está trabajando en Apple, que ha hecho su MBA en Stanford, o no sé, que está trabajando en Google. Entonces, tú puedes decirle, ok, ¿qué debería yo hacer para llegar donde tú estás? ¿Y cómo logras hablar con ese mentor? Por eso te digo, esa es la ventaja que tienen en Estados Unidos, que ellos ya tienen un tío, un amigo, un familiar que tienen esa información. Eso es algo que nos hace más costoso. Yo nunca conocí a alguien que me pueda decir, ok, Diego, mira, si tú quieres tener $100 millones a tus 30 años, este es el camino. Tú deberías haber estudiado esto, haber trabajado en este lugar, luego haber hecho este MBA a tal edad, y luego haber trabajado en tal lugar, y a tus 30 años tú ya tendrías tus $100 millones. Entonces, yo creo que es importante, si tú puedes encontrar a alguien que más o menos tenga un perfil interesante, que te gustaría en 20 años estar donde está esa persona, y hay formas hoy en día. O sea, puedes buscar en LinkedIn, en Tu Beca Bolivia hay perfil de 100 personas que han estudiado en el extranjero, y si le muestras un interés genuino, o sea, yo siempre he encontrado que esas personas te dan de su tiempo. A mí me ha sorprendido que personas... el presidente de la red global más importante del mundo en emprendimiento me ha dado 1 hora de su tiempo y me ha conectado con otras personas. Yo no pensé que me iba a dar su tiempo. Pero si muestras un interés genuino y le dices, mira, me gusta dónde está tu perfil, yo soy tal, estoy estudiando tal, me puedes dar media hora de tu tiempo, yo creo que puedes generar esta conexión de mentor. Pero, y si vas y a mí me ha pasado y me dicen, hola Diego, quiero una beca, o sea, no, mostrarme algo más de interés, ¿no? O sea, no te voy a dedicar mi tiempo, que tengo un montón de cosas que hacer, si no te dedicas el tiempo de estudiarme media hora y de hacer unas preguntas más concretas. Pero yo creo que es súper, súper clave encontrar un mentor que te ayude a entender mejor cuál debería ser tu camino para llegar donde tú quisieras estar en un futuro. Sí, definitivamente. Pero bueno, el campo que tú has elegido, el emprendimiento, las startups, es un campo muy, muy nuevo en Bolivia. Y ahí está el reto que tú seas el mentor de los siguientes, juntamente con Luis Fernando Ortiz y, bueno, algunos otros que son contados, tal vez son menos que los dedos de mis dos manos, que les está yendo bien y están apostando justamente por esto, ¿no? ¿Cuántos empleados tiene hasta ahora Pasanacu? ¿Con cuántos estás contando y cómo se están dividiendo? Somos 7 empleados a tiempo completo y 3 pasantes. Y 3 pasantes. Se dividen en marketing, desarrollo de software. 5 IT y 2 que somos operaciones y el resto. Marketing, ¿hay alguno? Entre Yara y yo hacemos marketing, ventas y operaciones. Y bueno, hacemos outsourcing de la parte legal y de la parte de contabilidad. Pasanacu es una empresa en Bolivia. Es una empresa en Bolivia, pero también es una empresa en Estados Unidos que es dueña del 98.5% de la empresa en Bolivia. Entonces, todas mis acciones y las acciones de los inversores están en Estados Unidos, que es dueña de la empresa boliviana. Genial. Qué bueno. Bueno, Diego, felicitarte por todo lo que estás haciendo. Es un gusto siempre tenerte en Sucre. Ojalá te podamos ver y tener pronto aquí. Justamente has tomado un rico desayuno hoy día con Nair. Han ido a comer salteñas y demás. Me hubiese encantado estar con ustedes, pero seguramente ahora vamos a compartir algo. Que no sea esta la última vez. Si me invitas pollo rosita, yo vuelvo. Claro, te invito 2. No sé si quieres decir algo antes de terminar el podcast. Hemos hablado de muchas cosas. Hemos hablado de emprendimiento, hemos hablado de becas, hemos hablado de las startups, de cómo hacer un éxito en las startups, de qué cosas faltan aquí en el ecosistema, por qué los jóvenes están fugando, se están yendo de ciudades intermedias como Sucre. No sé si quieres decir algo antes de terminar el podcast, querido Diego. Bueno, a mí me gustaría agradecer a varias personas que han hecho que Tu Beca Bolivia y Pasanacu sean exitosas, porque yo no hubiese podido solo. Entonces, para mí es súper importante contar con cofundadores, ¿no? O sea, Tu Beca Bolivia no existiría sin Luis Fernando Ortiz y Pasanacu no existiría sin Johnny Ventiades, Ignacio Valpartida y Yara Lewenstein. Entonces, he tenido mucha fortuna de encontrar personas muy capaces y apasionadas por la misma idea que yo tenía.
Y creo que si alguien está pensando en hacer algún emprendimiento, le aconsejaría que no vaya por ese camino solo. Es un camino muy, muy difícil, que te vas a caer muchas veces y necesitas a alguien que cuando tú te caigas esté con la moral alta y te ayude a reponerte. Entonces, traten de buscar un cofundador, alguien que sienta la misma pasión y si se puede, que complemente con una serie de habilidades distintas. Y bueno, después busca un mentor, como les decía. Yo he hablado con un par de emprendedores de Sucre que me han escrito y feliz de hacerlo si alguien tiene una idea concreta y una pasión por algo. Y nada, bueno, espero que volvamos a hablar una siguiente oportunidad acá. Claro que sí, esta no va a ser la última vez. Y bueno, felices de tenerte, que tengas una muy buena estadía en lo que te queda aquí en tu tierra, que te ha visto nacer, Sucre. Y seguramente ya nos estaremos viendo en algún lugar del globo próximamente. Perfecto, gracias. Un gran abrazo a todos. Chao. Gracias por escucharnos.